Hay gente que lleva años mirando gráficos y todavía no sabe lo que está viendo. Y no lo digo para ofender a nadie, lo digo porque es literalmente la realidad de la mayoría de los que entran al trading. Ven una pantalla llena de barras de colores que suben y bajan, líneas que cruzan otras líneas, números que cambian cada segundo, y el cerebro directamente se apaga, modo avión. Fuera de servicio, gracias por tu visita, y lo entiendo completamente. La primera vez que abrí un gráfico pensé que alguien había derramado espagueti sobre una pantalla y decidió llamarlo análisis técnico. No era para mí, o eso creía. Resulta que leer un gráfico básico es una de las cosas más simples que vas a aprender en el mundo del trading. El problema no es la dificultad. El problema es que nadie te explica por dónde empezar, entonces terminás mirando todo al mismo tiempo, te mareás y cerrás la plataforma para ir a ver series. Lo cual, siendo honesto, a veces es la decisión correcta, pero hoy no. Hoy nos quedamos. Lo primero que tenés que entender, ¿qué es un gráfico y por qué existe? Un gráfico de trading es simplemente el registro visual del precio de algo a lo largo del tiempo. Eso es todo. No es magia, no es arte moderno, no es un test psicológico diseñado para confundirte. Es el precio de una acción, una divisa, un commodity, lo que sea, dibujado en una línea de tiempo para que puedas ver cómo se movió. El eje horizontal, el que va de izquierda a derecha, es el tiempo. El eje vertical, el que va de abajo hacia arriba, es el precio. Mientras más a la derecha estás en el gráfico, más reciente es la información. Mientras más arriba está el precio, más caro estaba el activo en ese momento. Eso es el 90% de lo que necesitas entender sobre la estructura de un gráfico. El otro 10% es lo que vamos a ver ahora, y tampoco es complicado, así que no te asustes todavía. Guarda el pánico para después. Las velas japonesas, ¿por qué se llaman así? ¿Y qué te están diciendo? Cuando abrís un gráfico por primera vez, lo más probable es que veas una serie de rectángulos con líneas finas saliendo de arriba y de abajo. Algunos son verdes, algunos son rojos. Parecen un edificio en miniatura con antenas. Eso es una vela japonesa, o candlestick si querés sonar más sofisticado en las reuniones. Se llaman japonesas porque fueron desarrolladas en Japón en el siglo XVIII por un comerciante de arroz llamado Munehisa Onma. El tipo literalmente inventó el análisis técnico vendiendo arroz, lo cual es probablemente la historia de origen más humilde de toda la historia financiera, y al mismo tiempo la más respetable. Este señor vendía arroz y cambió la manera en que el mundo entero lee los mercados. ¿Qué haces vos con tu día? Ahora, ¿qué te dice una vela? Cada vela representa un periodo de tiempo. Si estás en un gráfico de una hora, cada vela es una hora. Si estás en un gráfico diario, cada vela es un día. Dentro de esa vela hay 4 datos. El precio de apertura, a cuánto abrió el precio al inicio de ese periodo. El precio de cierre, a cuánto cerró al final. El máximo, el punto más alto que tocó durante ese tiempo. Y el mínimo, el punto más bajo. El rectángulo grueso de la vela, que se llama cuerpo, te muestra la diferencia entre la apertura y el cierre. Las líneas finas que salen arriba y abajo, que se llaman mechas o sombras, te muestran hasta dónde llegó el precio en sus extremos durante ese periodo. Si la vela es verde o blanca dependiendo de la plataforma, significa que el precio cerró más alto de lo que abrió. Los compradores ganaron ese round. Si la vela es roja o negra, significa que el precio cerró más bajo de lo que abrió. Los vendedores se llevaron ese round. ¿Y para qué sirve saber eso? Para empezar a leer la historia que el mercado te está contando. Porque el mercado siempre te está contando una historia. El problema es que al principio parece que está contándola en un idioma que no conoces. Lo que estamos haciendo hoy es aprender el idioma. Los marcos de tiempo, ¿por qué el mismo activo puede verse completamente diferente según cómo lo mirás? Acá hay algo que confunde muchísimo a los principiantes y que nadie explica bien. El mismo activo, en el mismo momento, puede verse completamente diferente dependiendo del marco de tiempo que estés usando. Si mirás el gráfico de una acción en el marco de un minuto, vas a ver un montón de movimiento, velas para todos lados, parece que el mundo se está terminando o que está en modo cohete, dependiendo del día. Si abrís el gráfico diario de esa misma acción, todo se ve mucho más tranquilo, más ordenado, más claro. ¿Cuál es el correcto? Los dos, y ninguno. Depende de lo que estés tratando de entender. Los marcos de tiempo cortos, como el de 1 o 5 minutos, muestran el ruido del mercado. Cada pequeño movimiento, cada compra y venta individual, todo se registra ahí. Es útil si sos un trader de muy corto plazo que entra y sale en minutos. Si no lo sos, mirar ese gráfico es básicamente torturarte sin razón aparente. Los marcos de tiempo más largos, como el de una hora, el diario o el semanal, te muestran la tendencia general, hacia dónde está yendo el precio en términos más amplios. Es el contexto. Y el contexto, en trading como en la vida,
Importa muchísimo. La recomendación para alguien que está empezando es simple. Empezá por el gráfico diario. Entendé hacia dónde viene moviéndose el precio en los últimos meses. Después bajá al gráfico de 1 hora para ver qué está pasando más de cerca. Y recién ahí, si tiene sentido para tu estrategia, mirás marcos más cortos. De arriba hacia abajo, del contexto al detalle, no al revés. Tendencia. La palabra más importante que vas a escuchar en el trading. Si hay un concepto que necesitas tener claro antes que cualquier otro en el análisis técnico, es tendencia. Todo lo demás, los indicadores, los patrones, las señales, todo gira alrededor de este concepto. Una tendencia es simplemente la dirección en la que se está moviendo el precio a lo largo del tiempo. Hay 3 posibilidades. Alcista, que significa que el precio está subiendo. Bajista, que significa que está bajando. Y lateral, que significa que no está yendo a ningún lado en particular y básicamente está moviéndose de lado como un cangrejo. ¿Cómo identificás una tendencia alcista? Fácil. El precio está haciendo máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos también. Cada vez que sube, llega un poco más arriba que la vez anterior. Cada vez que baja un poco, no baja tanto como la vez anterior. Es como una escalera que sube. No en línea recta, sino en zigzag, pero claramente subiendo. ¿Y una bajista? Lo opuesto. Máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos. La escalera va hacia abajo. ¿Y la lateral? El precio sube hasta cierto punto, baja hasta cierto punto, sube de nuevo hasta más o menos el mismo lugar. Baja de nuevo hasta más o menos el mismo lugar. Está atrapado entre 2 niveles. Eso tiene un nombre y lo vamos a ver en un segundo. Por ahora lo importante es esto. Antes de hacer cualquier cosa en el mercado, lo primero que preguntás es, ¿en qué tendencia está esto? Porque operar en contra de la tendencia es básicamente ponerse delante de un auto en movimiento y esperar que frene. Técnicamente puede pasar. Las probabilidades no están de tu lado. Soporte y resistencia, las 2 líneas que todo el mundo dibuja y muy poca gente entiende bien, ya que hablamos de la tendencia lateral y de ese precio que rebota entre 2 niveles. Llegó el momento de hablar de soporte y resistencia, porque estas son probablemente las 2 palabras que más vas a escuchar en el análisis técnico y también las más malinterpretadas. El soporte es un nivel de precio en el que históricamente el precio ha dejado de bajar y ha rebotado hacia arriba. Es como un piso. El precio cae, toca ese nivel y algo lo frena. ¿Por qué? Porque en ese precio hay suficientes compradores dispuestos a comprar que absorben la presión vendedora y el precio rebota. La resistencia es lo opuesto. Es un nivel en el que históricamente el precio ha dejado de subir y ha caído. Es el techo. El precio sube, llega ahí y algo lo detiene. Hay suficientes vendedores dispuestos a vender en ese nivel que la presión compradora no alcanza para seguir subiendo. ¿Y por qué funcionan? Porque los mercados tienen memoria colectiva. Si el precio rebotó en un nivel 3 veces en el pasado, hay una cantidad enorme de traders que lo saben y que van a actuar en consecuencia la próxima vez que el precio se acerque ahí. Y eso, en cierto modo, hace que el nivel se cumpla a sí mismo. Psicología de masas aplicada a un gráfico. Ahora, acá viene algo importante que nadie te dice al principio. El soporte y la resistencia no son líneas exactas. No son un precio específico al centavo. Son zonas, áreas generales. Si el precio rebotó 3 veces cerca de los $100, el soporte no está exactamente en 100. Está en el área de 98 a 102. Tratar de operar como si fueran números exactos es uno de los errores más comunes que cometen los principiantes y que los lleva a frustrarse cuando el precio rompe su nivel y después vuelve. No rompió nada, solo se movió dentro de la zona. Calmate, respirá, seguí mirando. ¿Cómo se ve todo esto junto en un gráfico real? Bien. Hasta acá tenés las velas japonesas, los marcos de tiempo, la tendencia, el soporte y la resistencia. Ahora juntemos todo porque por separado son conceptos, pero juntos son una manera de leer lo que está pasando en el mercado. Imaginá que abrís el gráfico diario de una acción. Lo primero que haces es mirar la tendencia general. El precio viene subiendo en los últimos meses, bajando, moviéndose de lado. Eso te da el contexto. Después identificás los niveles importantes. ¿Dónde ha rebotado el precio en el pasado? ¿Dónde se ha frenado? Dibujás esas zonas en el gráfico. No necesitas dibujar 20 líneas. Con 2 o 3 niveles importantes ya tenés suficiente información para entender el panorama. Después mirás dónde está el precio ahora mismo en relación a esos niveles. ¿Estás cerca de un soporte? ¿Estás cerca de una resistencia? ¿Está en medio de la nada sin nada relevante cerca? Y finalmente, si bajás a un marco de tiempo más corto, como el de 1 hora, podés ver con más detalle cómo se está comportando el precio en esa zona.
Las velas están mostrando fuerza compradora o vendedora. Hay señales de que el precio quiere rebotar o quiere romper. Eso es análisis técnico básico. No es más complicado que eso en su esencia. Todo lo demás, los indicadores, los patrones de velas, las estrategias específicas, son capas que se agregan encima de esta base. Pero sin esta base, todo lo demás es ruido. El error que comete casi todo el mundo al principio. Hay algo que pasa casi universalmente con los principiantes cuando aprenden estas cosas, y tiene que ver con la complejidad. Aprenden lo básico, lo entienden, y en lugar de practicarlo y dominarlo, inmediatamente buscan algo más sofisticado, más indicadores, más líneas, más herramientas. La pantalla termina llena de colores, flechas apuntando para todos lados y 3 indicadores que se contradicen entre sí. Y el trader mira eso y piensa que ahora sí tiene información suficiente para operar bien. En realidad, lo único que tiene es confusión con más pasos. Menos es más. Siempre. Un gráfico limpio con 2 o 3 niveles bien identificados te va a dar más información útil que una pantalla llena de indicadores que no sabes bien cómo interpretar. Cuando empieces a practicar todo esto, y sí, la palabra es practicar, abrí un gráfico y empezá simple. Identificá la tendencia, marcá 2 o 3 niveles de soporte y resistencia relevantes. Observá cómo se comporta el precio alrededor de esos niveles. Anotá lo que ves. Hacé eso durante semanas antes de agregarle cualquier otra cosa. Te va a parecer lento. Vas a tener la tentación de agregar cosas. Resistila. La velocidad con la que aprendés trading no depende de cuántas herramientas usás. Depende de cuánto tiempo pasás entendiendo bien las pocas que elegís usar. Una última cosa, leer un gráfico es una habilidad. Y como toda habilidad, se aprende haciendo, no mirando. Podés ver este video 20 veces y saberlo de memoria. Pero hasta que no abras una plataforma real o demo y empieces a aplicarlo, va a seguir siendo teoría. La buena noticia es que la curva de aprendizaje de lo básico es corta. Con unas semanas de práctica consistente, vas a empezar a mirar un gráfico y a entender lo que estás viendo sin tener que pensar demasiado. Va a hacer clic. Y ese momento, cuando hace clic, es bastante satisfactorio. No lo voy a mentir. En el próximo video vamos a hablar de cómo empezar a usar esto para tomar decisiones de entrada y salida, que es básicamente el paso que separa a alguien que lee gráficos de alguien que opera con ellos. Nos vemos ahí.